Hola, otra vez, ahora sí empezamos con el capítulo sexto, que es búsqueda de tesoros. Y este capítulo también es bastante largo. Bien, vamos a comenzar. Activen la campanita, compartan y denle like al video. Búsqueda de tesoros, título. Este trabajo está más enfocado en buscar oro de alguna forma. En este primer caso buscamos un tesoro en internet. Hicimos otras búsquedas de tesoros, pero en este momento me voy a enfocar a un tesoro que buscamos vía internet. Título: El tesoro de la cueva del manzano. Esto es lo que sale en el internet. Fue por el mes de octubre de 1900 cuando en este pueblo y en los comarcanos se propagó la noticia del crimen de la Barranca del Muerto. Noticia que no hubiera producido tanta impresión si no hubiera estado íntimamente ligada con la leyenda del tesoro de la cueva del manzano. Mucho se habló sobre el particular y hasta se organizó una expedición en busca del tesoro en el lugar de los acontecimientos sin resultado práctico alguno, quedando pronto olvidado el suceso. Como en la vida nada ocultó, al cabo de los años el protagonista del drama de aquel entonces, con toda buena voluntad, me refirió el caso de la forma siguiente. Usted recordará al finado Antonio Martínez. Entre él y yo existía una íntima amistad, la que nos hacía tratar como si fuéramos hermanos. Un día que iba para mi labor, lo encontré sentado en un recodo del camino en actitud pensativa. Al verme se levantó y después de saludarme me enseñó unos papeles diciéndome: Mira, Enrique, hace unos días encontré en un viejo arcón de la casa estos documentos que hablan de la existencia de un tesoro. ¿Quieres ir conmigo a buscarlo? En nadie tengo confianza sino en ti. No vayas a decirme que no. Para que te convenzas, lee estos papeles y ya verás que, si la suerte nos favorece, seremos muy ricos. Tomé los mencionados papeles y más por curiosidad que por codicia los leí, desde luego, pues era poco lo escrito y le ofrecí que iba a pensar en el caso y le resolvería después. Nos despedimos yéndonos cada uno para su trabajo. 2 días más tarde nos encontramos nuevamente en el comercio de don Teodoro. Allí, mientras tomábamos una copa, Antonio recordó el asunto de si íbamos o no en busca de lo que hablaban los papeles. A mí, riendo, se me ocurrió comentarle a don Teodoro que a mi amigo se le había metido en la cabeza la idea de que era cierto lo del tesoro de la cueva del manzano, tan solo porque se encontró con unos papeles que hablaban del sitio en el que dicen se encuentra la cueva. Antonio recibió mal lo que le había dicho, confirmándolo el hecho de que don Teodoro, insistente, le rogaba le enseñara los papeles, ofreciéndole acompañarlo, pero se negó rotundamente y hasta de mal humor. Ya en la calle mi amigo, aún molesto, me dijo: no seas indiscreto, dime, ¿quieres ir o no? Piensa que se trata de mucho dinero y que esto no debemos saberlo más que tú y yo, pues hay gente que sería capaz de asesinarnos por estos documentos. Para enmendar la falta que había cometido y para que Antonio quedara contento, me comprometí en mala hora a ir con él cuando quisiera,
quedando convenidos en esos momentos en que 3 días después emprenderíamos la marcha en busca de aquel maldito tesoro. Y así fue. Un jueves, muy de mañana, salimos del pueblo rumbo a la montaña. Caminamos todo el día hasta que las primeras sombras de la noche nos sorprendieron al lado poniente del volcán de Toluca, viéndonos obligados a improvisar un pequeño campamento entre las rocas. Al día siguiente comenzamos los primeros trabajos de busca. Antonio con mucho entusiasmo, yo, aunque dudoso, con toda buena voluntad hacia lo que él me indicaba. 4 días duramos yendo de un lado para el otro, ya en el fondo de las barrancas, ya en la cima de los cerros, en busca de las señales que debían conducirnos a la puerta de la cueva. Y efectivamente encontramos algunos de los parajes y señas que indicaban los papeles, lo que sirvió para robustecer la creencia en mi amigo y para desvanecer un tanto mis dudas. Al tercer día, después de una buena fatiga, con las ropas desgarradas, muertos de cansancio, nos instalamos en la orilla de aquel profundo barranco del que no quisiera ni acordarme. Prendimos una hoguera y después de tomar algún alimento comenzamos a platicar sobre las posibilidades que ya teníamos para llegar a la cueva. Viendo a Antonio que el fuego se extinguía, tomó el cuchillo de monte y se dirigió a un sitio lejano en busca de leña seca. Fue la última vez que nos vimos. Ay, Señor, cómo me duele el alma al recordarlo. Más valía que a mí también me hubieran matado. No cabe duda de que aquel tesoro está maldito. 10 minutos habrían transcurrido de que Antonio se había alejado, perdiéndose entre las sombras, cuando de imprevisto escuché un grito de angustia como si alguno solicitara socorro, volviendo a quedar después todo en silencio. Lentamente me puse en pie y sin pensar en el peligro, casi corriendo, fui en la dirección en que me pareció había venido aquel grito que aún me parece escuchar. Al detenerme en un sitio rodeado de árboles donde estaba más oscuro, agitado, escudriñando con la mirada a mi alrededor todas las fuerzas de mis pulmones, grité: ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Dónde estás? El eco de mi llamado no se perdía cuando en mi cuello sentí la presión de 2 manos. Quise luchar, pero fue en vano. Una voz me decía: ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¿Dónde los tienen? Dámelos. Después un vacío. Una montaña cayendo sobre mi cabeza. La muerte. Cuando desperté de aquel espantoso letargo, estaba yo en la cama de un hospital. Habían pasado muchos días. Otro de los heridos que estaba a mi lado me explicó que, según él había oído, fui encontrado en el fondo de un barranco con una horrible herida en la cabeza y que el doctor, al hacerme la primera curación, había dicho que pronto moriría y que, si por milagro llegaba a vivir, podía quedar idiota. Ni lo uno ni lo otro pasó. Mi fuerte constitución hizo que, aunque lentamente, al transcurso de 2 meses recobrara yo mis facultades y mis movimientos. Una mañana que estaba yo tomando el sol en el pequeño patio, se presentó el personal del juzgado, haciéndome saber que tenía que rendir mi declaración. Se me dijo que debía decir la verdad y, después de haberlo ofrecido así, me indicaron que explicara yo lo que había pasado. Así lo hice, relatando todo lo anterior,
hasta el instante en que aquellas manos de un desconocido me arrojaron al abismo sin saber más. Entonces el señor juez, dirigiéndome una penetrante mirada, me preguntó: ¿quién fue, pues, el que mató a Antonio Martínez, su compañero y amigo? Un rayo que hubiera caído a mis pies no me hubiera producido aquel efecto. Antonio muerto, Antonio mi hermano, fue lo único que pude exclamar. Sí, repuso el juez. Confiese usted la verdad, no engañe a la justicia, su negativa puede perjudicarlo más. Señor juez, contesté, lo que le he dicho a usted es la verdad, se lo juro que no sabía, sino hasta estos momentos que Antonio ha muerto, y por lo tanto no sé quién pudo haberlo matado. Es decir, repuso el juez, que niega usted haber sido quien lo asesinó. Sí, respondí de forma categórica, lo niego, soy inocente de esa muerte. Está bien, ¿sabe usted firmar? Hágalo aquí. Estampé mi firma donde me dijeron, y antes de retirarse el juez me indicó: lo que le conviene es confesar todo de una buena vez para que su pena sea menor. Largo rato después comencé a coordinar mis ideas preguntándome a solas: ¿por qué me han ocultado la muerte de mi amigo? ¿Quién lo mató? Luego aquel grito de angustia que oí en esa noche en el monte era de él. No me cabía ya duda. ¡Ah! ¡Qué desgracia la mía! Y la propia justicia se fijaba en mí como el asesino de mi amigo, de mi hermano de corazón. ¡Maldición! Comprendiendo mi situación, en vano buscaba en mi mente la forma de desvanecer aquel cargo y de justificar mi inocencia. Tarea inútil. Al ser dado de alta en el hospital, ingresé a la cárcel como un asesino, como un criminal odioso. Tantas veces me llamaron a declarar, tantas negué terminantemente el delito que se me imputaba, pero las pruebas que habían en mi contra eran terribles. El cuchillo con que se había cometido el crimen era el mío. En la cacha tenía mis iniciales. El día de la salida, los dos solos lo habíamos hecho. Se trataba de ir en busca de un tesoro, pero los documentos que según confesión mía yo llevaba habían desaparecido. En una palabra, todo estaba en mi contra. La ambición manifestaba el señor juez. La ambición era la que me había hecho cometer el crimen. Mi amigo debía haberse defendido de la agresión que yo le hacía y al recibir las puñaladas en las convulsiones de la muerte, se habían agarrado a mi cuerpo y habíamos rodado juntos al fondo de la barranca. Y la prueba de ello era que, como a unos 2 metros de donde me levantaron, estaba un cadáver y muy cerca de mí el cuchillo fatal. Yo no podía señalar a nadie como autor más que a aquellas 2 manos malditas y la voz ronca de aquel desconocido. Verídica defensa que fue tomada como una coartada de mi parte para evitar el castigo. Fui sentenciado en aquellas pruebas circunstanciales a 15 años de prisión. 15 años. Si en verdad hubiera cometido el delito, mi misma culpa me hubiera resignado a cumplir la sentencia injusta de mi juez. 15 años de sufrimientos, de lágrimas, pensando sobre mi cabeza el calificativo de asesino. En mis momentos de calma pensaba en todo lo ocurrido y sobre quién podía haber sido el criminal despiadado en cuyo lugar yo sufría. No encontrando solución para ese enigma, llegué hasta a imaginarme que el alma de alguno de los que habían escondido el tesoro era el causante de aquello, para ejemplo de los que quisieran intentar una nueva aventura. Finalizaba el año 1911.
Hasta la cárcel llegaban los rumores de que la revolución había tomado incremento en algunos lugares. La vigilancia fue redoblada por temor a la fuga de los reclusos. Las consideraciones que teníamos algunos fueron retiradas. Una noche del mes de diciembre fue sacada toda la prisión y amarrados en parejas codo con codo. Nos condujeron hasta la cárcel de Toluca. Al día siguiente, con otros muchos, fuimos llevados a México, al cuartel de la Canoa. Fue nuestro destino provisional, pues en poco tiempo nos incorporaron a diversos cuerpos que desde luego salieron para la campaña del norte. 4 años de sobresaltos en los que la muerte me arrebató a muchos compañeros. De mi imaginación no se borrarán jamás aquellas escenas de horror, puentes destruidos por el incendio y la dinamita, trenes volados, gritos de desesperación y angustia de cientos de heridos, blasfemias, el estampido de los cañones dominando el fuego de la fusilería, caballos sin jinetes, corriendo desbocados en los campos de batalla, lamentos, montones de cadáveres que eran quemados después de los combates y que se retorcían espontáneamente al ser presa de las llamas, la desolación, el terror, la muerte en todas sus manifestaciones. En el último combate en que me encontré, habíamos peleado 3 días con sus 3 noches. Un oportuno refuerzo nos hizo alcanzar la victoria, ordenándose la persecución de los restos del enemigo. Y allá fuimos por aquellas llanuras, encontrando muertos, heridos y haciendo prisioneros, hasta que llegamos a un poblado donde hizo alto nuestra columna. Al permitirse descanso, me separé de mis compañeros y me dirigí a la orilla del pueblo, donde un extraño impulso hizo encaminar a mis pasos hasta las ruinas de una casa, recibiendo allí una sorpresa al ver la figura de un hombre que se encontraba escondido entre la maleza en uno de los rincones. Avancé con el arma preparada y al estar cerca de él, grande fue mi sorpresa al reconocer en aquel individuo nada menos que a don Teodoro, antiguo conocido de mi pueblo. ¿Usted aquí, don Teodoro? ¿Pero qué anda haciendo por estos sitios? ¿Qué le pasa? Párese, no tenga miedo. Yo soy Enrique. ¿No se acuerda usted de mí? Sí, me contestó. Bien, te conozco. Has llegado a tiempo, pues puedo morir tranquilo. ¿Pero quién habla de morir, don Teodoro?, le contesté. Yo, Enrique. Acércate, no puedo levantarme, tengo 2 heridas por las que se me está escapando la vida y llegas a tiempo. Llamaré a unos camilleros de los que vienen con nosotros para que lo lleven y lo curen. Tal vez pueda salvarse. Todo es inútil, Enrique. Dios así lo ha dispuesto. Solo te pido que escuches la súplica del que fue el autor de toda tu desgracia. Óyelo. Yo fui el que, cegado por la ambición y después de haberme dado cuenta por la plática que tuvieron en mi comercio, los anduve espiando desde el momento, a ti y a Antonio, siguiendo todos sus pasos hasta cuando se fueron al monte. Yo estuve muy cerca de usted aquella noche que estaban próximos a encontrar la entrada. Aquel momento en que Antonio fue a buscar leña, lo maté arrojándolo al barranco. Yo fui el que después te esperé y atacándote de improviso, apreté tu cuello y te robé los documentos de Antonio y después te arrojé al fondo del barranco donde antes lo había yo arrojado a él. Yo fui el que hizo todo. Perdóname, perdóname. Como atontado, escuché aquella espantosa revelación y preso de venganza me preparé mi carabina para acabar de matarlo. Su vida se extinguió.
Mi impresión fue tan grande que ante el cadáver de ese hombre vil, todo mi pasado lleno de ignominia y de dolor revivió en mi cerebro y parece mentira. Lloré y aquellas lágrimas me salvaron y salvaron el alma de aquel desgraciado. Lo perdoné de todo corazón. Ojalá mi perdón le haya servido de abono ante el juez supremo. Junto al cuerpo de don Teodoro estaba una maleta, la abrí encontrando prendas de ropa, una cartera conteniendo 300 pesos en billetes de banco, los documentos de Antonio, que fueron la causa directa de aquel drama en que fuimos 3 las víctimas en diversa forma. Ya sin rencor obtuve el permiso de mis superiores para darle cristiana sepultura al cadáver del que había sido motivo de mi desgracia personal y posteriormente mi enemigo en combate. Poco tiempo después, la revolución triunfó. Me concedieron mi baja y al llegar a mi pueblo busqué a los familiares de don Teodoro. Como ya ninguno vivía allí ni sabían dónde estaban, fui a la cabecera del distrito a repartir entre los presos de la cárcel donde estuve aquellos dineros que no me pertenecían. Se sufre tanto en prisión. Y ahora estoy tranquilo, mis penas morales me han agotado. Comprendo que ya muy poco tiempo he de vivir, mas estoy contento porque siquiera moriré en mi tierra. Para terminar y como demostración del aprecio que le tengo, voy a regalarle a usted esos papeles que conservo. Tómelos y léalos como un pasatiempo, pero le ruego que no vaya a ilusionarse y a intentar ir a buscar nada, porque ese tesoro, si es que existe, está maldito. Agradecido por el obsequio e impresionado por aquella verídica historia, me despedí de don Enrique, quien hace 2 meses murió, pensando que es de justicia reivindicar su memoria. Lo hago publicando todo lo que él me refirió, así como el contenido de los documentos o relaciones que se refieren al tesoro. Se buscará por el camino de Coatepec de las Harinas a Rastradero, el que se debe tomar con dirección a Peña Blanca, y de allí al Paso Ancho, siguiendo la dirección misma hasta la calzada de San Gaspar, y se sigue caminando frontero al Cerro Cuate, y de allí se quebrará sobre la izquierda a pasar por arriba de un salto grande que se encontrará en la barranca de la Sepultura, y estando en dicho sitio se verá al poniente un cerro alto, escampado de árboles. Dicho cerro tiene 3 cañadas, en una de ellas se buscará un ojo de agua que sale de en medio siguiendo hasta un subterráneo, cuya entrada está cubierta y muy bien oculta por grandes hierbas. Entrando se hallará una pieza grande que servía de caballeriza, y de allí, por el lado que sale el sol, se encontrará una especie de túnel, pero muy oscuro y como de 15 varas de largo, que conduce a otro subterráneo entre peñas y tepetates, en el cual al entrar se oye un fuerte ruido que causará temor. En uno de los rincones se verán varias lajas amontonadas. Al quitarlas quedará la entrada de la cueva grande, donde hay un gran tesoro en barras de oro y plata, moneda sellada y otros muebles de mucho precio. El que llegare por suerte a dar con este tesoro es suyo, y solo se le ruega que haga buen uso de él, con los pobres y con la iglesia. A los 27 días del mes de marzo del año de 1844, Francisco Plata, rúbrica. Cumpliendo con los deberes de cristiano, hago esta declaración en el nombre de Dios Todopoderoso, que me redimió con su preciosísima sangre.
saliendo de Coatepec de las Harinas, siguiendo el camino que va para la sierra hasta encontrar el que va para Ameyalco, se pasan 3 lomitas. A la mitad de la primera hay un oyamel descarado, la segunda de una lomita quebrada y la última tiene unas peñitas que miran para donde sale el sol. De allí se sigue el rumbo de una joya grande que agua en medio corrediza, la que sigue hasta un cerrito redondo que tiene muchos árboles y se busca una encina que tiene 2 brazos, una que mira para el rumbo del Veladero y otra para el Real de Zacualpan, y en cuyo árbol al pie tiene una herradura clavada. De allí se cuentan 20 pasos y se va derecho, siguiendo una agüita para abajo que sale del Cerro del Manzano y que va a dar a un salto chico, y andando 50 pasos rumbo a Toluca se encuentra la puerta de una cueva, la mitad tapada con mucha hierba y la otra mitad por donde entra el río. Se sigue hasta llegar a un subterráneo que se pasa para entrar a otro, y en el último, en un rincón tapada con argamasa, está una puerta. Quitada la argamasa se encontrará una pieza grande donde está un altar con 2 santos Cristo de oro macizo y una custodia con resplandores de muchos brillantes. Al pie del altar hay mucho dinero amontonado en barras de oro y plata, así como moneda sellada. En los rincones hay armas y monturas, y sobre unos grandes troncos secos hay bultos hasta como un 100 de géneros de seda y de loza, de la que llegaba por Acapulco. Por el amor de Dios, que todo lo de la iglesia se entregue a la misma, y lo demás que hay en la cueva sea repartido entre los pobres. Lo que digo en el año 45, Bartolomé Falcón Rúbrica. Hay que hacer constar que estas o parecidas relaciones fueron las que indujeron el llamado emperador Maximiliano de Austria, allá por los años de 1865 a 1866, a enviar un fuerte destacamento al mando de un coronel Segura, con el fin de buscar dicho tesoro, durando dicha expedición 3 meses sin encontrar nada. Más tarde, durante el gobierno del general Vicente Villada, una señora de apellido López obtuvo el apoyo de dicho gobierno, habiéndole facilitado tropa para buscar la cueva misteriosa del Cerro del Manzano. Durante varios años se han organizado buscas por particulares de los pueblos y aún de México, sin que hasta la fecha se sepa que hayan encontrado el lugar preciso donde está la cueva del Cerro del Manzano, esperando con sus tesoros al afortunado nuevo Edmundo Dantes, conde de Montecristo, que con su valor y constancia consiga arrancárselos. Bien, este es el escrito del tesoro de la cueva del Manzano. Vamos a acabar acá este capítulo, la primera parte del capítulo 6. No se les olvide activar la campanita, ponerle like al video y compartir. Nos vemos.